Continuamos con la segunda parte de la Primera Guerra Mundial. Recordamos que una vez armadas las alianzas entre la Entente Cordial y la Triple Alianza, comenzó el desarrollo del conflicto. Hubo 12 etapas en las estrategias de combate. Una primera etapa que se llamó Guerra de Movimientos, en la que miles de soldados fueron desplazados a lo largo de las fronteras. En esta etapa los ejércitos se desplazaban por los territorios a lo largo de todo el continente. La guerra de movimientos significó el desplazamiento de miles de soldados y la pérdida de millones de vidas humanas. Lamentablemente, no había batallas exitosas para ninguno de los dos bandos, ni para los aliados ni para los imperios centrales. Es por eso que los países acordaron pasar a una segunda fase en los enfrentamientos. Comienza de esta manera la guerra de posiciones. Cuando se vio que era imposible que la lucha finalizara en pocos meses, se construyeron trincheras o fosas, donde se ocultaban los soldados. Las trincheras fueron el símbolo del sufrimiento y de las inútiles matanzas de la guerra, ya que los jefes militares buscaron desgastar al ejército enemigo lanzando masivos ataques de infantería para tomar la trinchera enemiga, pero estos eran fácilmente detenidos por el fuego de las metrallas. En la batalla de Verdún en 1916, esta desafortunada táctica dejó más de medio millón de muertos entre alemanes y franceses. Una vez establecida la guerra de posiciones, se consolidaron cada uno de los frentes. El primero de ellos es el frente occidental. Aquí, franceses, británicos y alemanes luchaban por conquistar una parte del territorio y ganar el conflicto. En el frente oriental, Rusia se encargó de enfrentar a los austrohúngaros y a los alemanes que habían invadido su territorio. En el mar, mientras tanto, se manifestaba la superioridad o supremacía británica que mantenía a este país alejado de una posible invasión alemana. Esto obligó a Alemania a practicar la guerra submarina para aislar económicamente y militarmente a Gran Bretaña y para atacar los barcos neutrales que comercializaban con ella, lo que perjudicó especialmente a los Estados Unidos de América, y fue el motivo por el que este país entrará tiempo después al conflicto de la Primera Guerra Mundial en 1917. Definitivamente, cuando Alemania hunde el transatlántico Lusitania de los Estados Unidos, este país decide entrar en el conflicto del lado de la Entente Cordial y en contra de los imperios centrales. Antes de 1917, en la Primera Guerra Mundial, a pesar de la cantidad de muertos y heridos y de las pérdidas económicas, no había ni vencedores ni vencidos. Algo pasa este año que marca el comienzo del fin. El primer acontecimiento es el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. En Rusia, el hartazgo con la guerra, las derrotas militares y las hambrunas en las ciudades provocaron en 1917 la caída del régimen imperial del zar Nicolás II de la dinastía Romanov y la toma del poder por parte de los bolcheviques representados por Vladimir Lenin, grupo que en 1918 firmó una paz por separado con la Alemania y determina el retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. El segundo acontecimiento fue el ingreso de los Estados Unidos. Como ya se dijo, cuando Alemania le hunde a Estados Unidos el transatlántico Lusitania, este país determinó su ingreso a la Primera Guerra Mundial del lado de la Entente Cordial. La presencia de los Estados Unidos en la guerra fue decisiva, porque poseía grandes industrias e inmensos recursos materiales y humanos y estaba alejado de Europa. Este año, 1917, se produce un equilibrio de poderes. Un país sale y otro país ingresa en el conflicto. Pero bueno, antes de continuar me gustaría hacer un repaso por los principales acontecimientos. En un primer momento tenemos la Belle Époque, este periodo alegre y despreocupado de la historia,
específicamente se desarrolla en Europa y se difunde a todo el mundo. En 1914 se produce la muerte del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, por parte de un estudiante serbio. Este fue el detonante y el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En 1916 se produce la batalla más sangrienta hasta este momento, que es la batalla de Verdún. En 1917 se producen dos acontecimientos: el retiro de Rusia por la revolución bolchevique y el ingreso de los Estados Unidos, que va a determinar el fin del conflicto. El final de la Primera Guerra Mundial se produce en 1918 y en 1919 se firma el controvertido Tratado de Versalles. Con el retiro de Rusia, los alemanes quedaron liberados del frente oriental, así que intentaron terminar con la guerra antes del arribo de las tropas estadounidenses. Ya concentrados en el frente occidental, se dieron cuenta de la fuerte resistencia de los aliados, lo que obligó a Alemania a iniciar la retirada definitiva y a pedir un armisticio, es decir, una suspensión de las hostilidades, al presidente norteamericano Wilson, cuya negativa a dialogar con el régimen imperial alemán provocó la abdicación, es decir, la renuncia del Kaiser Guillermo II. El 11 de noviembre de 1918, un gobierno provisional alemán firmó el fin de una contienda que dejó 10 millones de muertos y una Europa material y espiritualmente destruida. Luego de años de conflicto bélico, las potencias de la Triple Entente lograron superar a las potencias centrales. Todos querían terminar con el sufrimiento y el horror. Es por esto que en 1919 se firman una serie de tratados de paz, que se supone pondría fin a todas las guerras, pero se equivocaron, y en lugar de eso colocaron las condiciones para un nuevo enfrentamiento. Los tratados de paz que pusieron fin a la guerra se firmaron en distintos palacios de Francia, de los que tomaron sus nombres definitivos. Específicamente, la paz entre los aliados y Alemania se firmó con el Tratado de Versalles, sin duda el más importante de todos. Como su nombre lo indica, este tratado fue firmado en el famoso Palacio de Versalles. Allí se tomaron decisiones polémicas que originaron grandes frustraciones y después provocaron conflictos. Los aliados no tenían una posición unánime respecto de qué hacer con Alemania. Por empezar, Francia quería destruir la capacidad militar y económica de Alemania y quitarle el rango de gran potencia, además de la reincorporación de los territorios de Alsacia y Lorena. Por otro lado, Gran Bretaña pretendía la reanudación del intercambio comercial con los alemanes, como sucedía antes de la guerra. Y por último, Estados Unidos estaban atados a los 14 puntos del presidente Wilson, que proclamaban, entre otras cosas, el principio de autodeterminación de los pueblos, con los que procuraban hacer coincidir a las naciones con los estados, hecho muy complicado en la Europa de 1919, donde había distintos grupos étnicos en un mismo territorio. El resultado fue una serie de durísimas condiciones que se le impusieron a Alemania y que tampoco dejó conforme a ninguno de los estados aliados. A continuación, detallamos las principales cláusulas del Tratado de Versalles. A Alemania se la consideró la única responsable del conflicto. Se la obligaba a pagar durísimas sumas en concepto de reparaciones. Alemania tuvo que ceder los territorios de Alsacia y Lorena a Francia. Se prohibía la unión de Alemania y la nueva República de Austria. El ejército alemán y la armada
quedaron muy reducidos. La fuerza aérea también. La frontera entre Francia y Alemania quedaba totalmente desmilitarizada. El ejército francés controlaría los puentes del río Rin, la mayor región industrial alemana. La conferencia de paz realizó modificaciones territoriales. Es por eso que hay un antes y un después en la conformación territorial de Europa. Por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro fue desmembrado y se formaron nuevos estados: Austria, Yugoslavia, Hungría, Checoslovaquia, y Polonia recuperó su soberanía. Con las partes del territorio ruso surgieron países como Letonia, Estonia, Lituania y Finlandia. Alemania pierde una parte de su país, creando así un nuevo estado, Prusia Oriental. Además, Dinamarca aumentó su territorio, reduciendo el territorio alemán. Antes de la guerra existían dos países llamados Serbia y Montenegro, que después del conflicto armado pasaron a formar parte de Yugoslavia. En enero de 1918, el presidente de los Estados Unidos, Wilson, presentó una propuesta de paz que tuvo un importante papel en los últimos años del conflicto. Era un llamado a todos los países del mundo que se sumaran a la causa de los aliados sobre la base de un programa que consistía en 14 puntos. Punto número 1. Las convenciones de paz se realizarían públicamente sin diplomacia secreta. Punto número 2. La libertad absoluta en la navegación de los mares en tiempo de paz y guerra, excepto en casos de que estos se cierren por disposición internacional. Punto número 3. La supresión de las barreras económicas. Punto número 4. Garantías para que los armamentos se reduzcan. Punto número 5. El derecho de la autodeterminación de los pueblos. Punto número 6. La evacuación de Rusia, dándole la oportunidad para su propio desarrollo. Punto número 7. La restauración de Bélgica. Punto número 8. Liberación del territorio francés y reparación de los perjuicios causados. Punto número 9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de nacionalidad. Punto número 10. Oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del Imperio Austrohúngaro. Punto número 11. Evacuación de Rumania, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar de Serbia y arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos. 12. Desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano, y también se decidió que el estrecho de los Dardanelos quedaría libre para toda clase de barcos. Número 13. Declarar a Polonia un estado independiente con acceso al mar. Y por último, el punto número 14. La creación de una Sociedad General de las Naciones que garantice la independencia política y la integridad territorial de todos los estados. Estas fueron las bases para crear la Sociedad de las Naciones. En enero de 1918, el presidente de los Estados Unidos, Wilson, presentó una propuesta de paz que tuvo un importante papel en los últimos años del conflicto. Era un llamado a todos los países del mundo que se sumaran a la causa de los aliados sobre la base de un programa que consistía en 14 puntos. Punto número 1. Las convenciones de paz se realizarían públicamente sin diplomacia secreta. Punto número 2. La libertad absoluta en la navegación de los mares en tiempo de paz y guerra,
excepto en casos de que estos se cierren por disposición internacional. Punto número 3. La supresión de las barreras económicas. Punto número 4. Garantías para que los armamentos se reduzcan. Punto número 5. El derecho de la autodeterminación de los pueblos. Punto número 6. La evacuación de Rusia, dándole la oportunidad para su propio desarrollo. Punto número 7. La restauración de Bélgica. Punto número 8. Liberación del territorio francés y reparación de los perjuicios causados. Punto número 9. Reajuste de las fronteras italianas de acuerdo con el principio de nacionalidad. Punto número 10. Oportunidad para un desarrollo autónomo de los pueblos del Imperio Austrohúngaro. Punto número 11. Evacuación de Rumania, Serbia y Montenegro, concesión de un acceso al mar de Serbia y arreglo de las relaciones entre los estados balcánicos. 12. Desarrollo autónomo de las nacionalidades no turcas del Imperio Otomano, y también se decidió que el estrecho de los Dardanelos quedaría libre para toda clase de barcos. Número 13. Declarar a Polonia un estado independiente con acceso al mar. Y por último, el punto número 14. La creación de una Sociedad General de las Naciones que garantice la independencia política y la integridad territorial de todos los estados. Estas fueron las bases para crear la Sociedad de las Naciones.